Bueno, buenos días. Ya estamos aquí. Bienvenidos sean todos ustedes. Hoy vamos a leer la Biblia, vamos a continuar con nuestra lectura. Primero que nada, queremos decirte que muchas gracias por acompañarnos. Estamos leyendo actualmente lo que es el libro de Primera de Reyes en sus capítulos hasta del 1 hasta el 11 es que ya leímos. Aleluya. Y hoy nos corresponde leer solamente dos capítulos del libro de Primera de Reyes, que corresponde al 12 y también corresponde al 13. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos toda la honra, Señor. Queremos que tu presencia, Señor, esté en este lugar. Queremos que tu presencia, Señor, inunde este lugar. Que nos llene, Señor, de ti. Queremos conocerte, queremos ver tu rostro cada día, Señor. Anhelamos estar en tu presencia, porque más vale un día en tu presencia, Señor, que 1000 fuera de ellas. Anhelamos más de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hemos estado analizando, ¿verdad?, cómo se construyó el templo del rey David, cómo fue constituido el templo, de qué materiales lo habían formado, al finalizar, cómo había sido recubierto todo este gran y hermoso templo que el rey Salomón había construido. También sabíamos ahora que el rey Salomón es hijo ¿de quién? De David. Recordamos que traemos un linaje, ¿verdad?, poderoso, y ahora Salomón también es parte de este linaje. Una vez que Salomón vive, Salomón también, al parecer, tiene una gran atracción, ¿verdad?, por las mujeres. Y ¿cuántas esposas dijimos que tenía? 300, ¿verdad? También tenía 700 concubinas. Y también había él sido parte de un problema. ¿Por qué? Porque Dios le advirtió, así como se lo había advertido a los israelitas tiempo atrás, de que tuviera cuidado de que terminara adorando a los dioses o a los baales de estas mujeres. Así como a los israelitas les dijo, no dejen con vida a ninguno, porque si ustedes dejan con vida a alguno, corren el riesgo de que ustedes también terminen adorando a sus dioses. Y esto le estaba sucediendo ¿a quién? A nuestro hermano Salomón. Y cayó en esa situación y su reino se empezó a desmoronar poco a poco. Dios se molestó a causa de la desobediencia, ¿verdad?, de este hombre, y pues lamentablemente pues terminan las cosas un poco mal. Bueno, hoy vamos a empezar a ver acerca de ya murió Salomón, ya murió el rey Salomón. Ahora, a partir de la muerte del rey Salomón, el pueblo de Israel se divide en 2 reinos. Y esto está trayendo muchos problemas a la nación judía. ¿A qué me refiero? Israel se divide en 2 reinos tras la muerte de Salomón. El país se divide en 2. Israel, que es la capital, que es el país, ¿verdad?, se divide tanto en la capital de Samaria y Judá, que es la capital de Jerusalén, los cuales existieron, ¿verdad?, durante los 2 siglos subsiguientes, gobernados por reyes y exhortados por los profetas para la justicia social y la observancia de la ley. Había que esto estar dirigido por alguien, y en ese momento el reino se empezó a dividir. Ahora tenemos la capital de Samaria y tenemos la capital de Jerusalén, o sea, Israel y Judá. Atención, vamos a comenzar con la lectura para que no nos perdamos en este momento, ¿sale? Dice, capítulo 12 del libro de Primera de Reyes. Quiero ofrecer también una disculpa porque el día de ayer no nos presentamos a leer porque estaba muy lastimado de la garganta y se me estaba cerrando de manera muy, muy grotesca. Hoy, gloria a Dios, estamos amaneciendo mejor, estamos mejorando la garganta, estamos mejorando la salud, ¿verdad? Dios está con nosotros y hoy teníamos que hacer esto. Aleluya. Vamos a comenzar. Roboam fue a Siquem, pues todo el pueblo de Israel había ido allí para nombrarlo rey. La noticia llegó a Jeroboam mientras estaba en Egipto,
donde se había quedado a vivir para escapar de Salomón. Entonces las tribus del norte de Israel mandaron a llamar a Jeroboam, y, cuando éste llegó, fueron a hablar con Roboam y le dijeron: tu padre fue muy duro con nosotros, si tú nos tratas mejor te serviremos. Roboam le contestó: váyanse y vengan a verme de nuevo dentro de 3 días. Así que la gente se fue. Entonces el rey Roboam les preguntó a sus consejeros qué debía de hacer. Estos consejeros también habían ayudado a su padre Salomón, y les preguntó: ¿qué puedo contestarle a toda esta gente? Ellos dijeron: si te pones al servicio del pueblo y los tratas bien, el pueblo te servirá por siempre. Pero Roboam no les hizo caso. En vez de eso, les pidió consejos a los muchachos que habían crecido con él y que estaban a su servicio. Y les dijo: esta gente quiere que yo la trate mejor que mi padre lo hizo. ¿Ustedes qué opinan? Y ellos contestaron: diles que si tu padre fue duro con ellos, tú lo serás más. Si tu padre los trajo mal, tú los tratarás peor. Si tu padre los azotaba con correas, tú los azotarás con látigos de puntas de hierro. Después de 3 días, Jeroboam y los hombres de las tribus del norte fueron a ver de nuevo a Roboam, como él les había pedido. El rey les había hablado con dureza. No hizo caso de los consejeros, sino a los muchachos, y les dijo: mi padre fue duro con ustedes, pero yo lo seré más todavía. Mi padre los azotó con correas, pero yo lo haré con látigos de puntas de hierro. Así que el rey no hizo lo que el pueblo les pidió, y es que Dios así lo había planeado, para cumplir lo que había prometido a Jeroboam, hijo de Nabat. El profeta Ahías de Silo le había dicho a Jeroboam que Dios le quitaría al hijo de Salomón 10 tribus de su reino y se las daría a él. Pues todos vinieron al rey y no les había hecho caso. Dijeron: no tenemos nada que ver con David, el hijo de Jesé. No queremos que su familia reine sobre nosotros. Volvamos a nuestras casas israelitas. Que la familia de David reine sobre su propia tribu. Así que los israelitas se fueron a su casa, pero Roboam reinó sobre los israelitas que vivían en la ciudad de Judá. Luego, Roboam envió a Adoram, el encargado del trabajo obligatorio, a hablar con los demás israelitas, pero ellos lo mataron a pedradas. Entonces el rey Roboam subió rápidamente al carro y escapó a la ciudad de Jerusalén. Así fue como las tribus del norte de Israel se rebelaron y no quisieron que la familia de David reinara sobre ellas. Y así fue hasta el día en que esto se escribió. Cuando todas estas tribus se enteraron de que Jeroboam había vuelto, lo mandaron a llamar ante todo el pueblo y lo nombraron rey de Israel. La tribu de Judá fue la única que no estuvo de acuerdo, pues quería como rey a un descendiente de David. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, reunió a 180,000 soldados que eligió entre todas las familias de Judá y de la tribu de Benjamín, para luchar contra las demás tribus y recuperar el poder sobre todo Israel. Pero Dios habló con Samaías, un hombre que amaba y respetaba a Dios, y le dijo: debes darle a Roboam y a todos los de la tribu de Judá y de Benjamín y el resto del pueblo este mensaje: Dios no quiere que haya guerras con las demás tribus de Israel, pues ellos no son sus parientes. Vuelvan a sus casas, y es una orden de parte de Dios. Al escuchar este mensaje, todos regresaron a sus casas como Dios lo había mandado. Jeroboam reconstruyó la ciudad de Siquem, que está en las montañas de Efraín, y vivió en ella. Después se fue de allí y construyó un Penel. Entonces Jeroboam pensó: si el pueblo va a ofrecer sacrificios al templo de Dios que está en Jerusalén, va a encariñarse con Roboam, el rey de Judá, y luego lo matarán y lo nombrarían rey. Entonces la familia de David volverá a reinar sobre nuestras 10 tribus. Jeroboam le preguntó a sus consejeros qué podía hacer, y después decidió hacer 2 toros de oro. Entonces le dijo al pueblo israelita: ustedes ya han ido lo bastante a Jerusalén. Aquí tienen a sus dioses que sacaron de Egipto. Y Roboam puso uno de los toros en la ciudad de Betel y el otro toro en la ciudad de Dan. Y el pueblo pecó contra Dios, pues fue a la ciudad de Dan y adoró al toro. Jeroboam
También edificó en las colinas pequeños templos y nombró como sacerdotes a los nombres de quienes pertenecían a la tribu de Leví. Además, estableció una fiesta religiosa el día 15 del mes de Pul, parecida a la fiesta que se le celebraba en Judá en esa misma fecha. Él mismo ofreció en Betel sacrificios a los toros de oro. Luego quemó incienso en el altar y nombró sacerdotes para los templos que había construido. Amén. El propósito original, ¿verdad? El propósito original de este problema, ¿verdad? Fue que a raíz de la muerte del profeta, del rey Salomón, el reino de Israel se dividió, se separó, por así llamarlo. Muchos estaban de acuerdo en continuar con el legado, pero había otros quienes no estaban de acuerdo en continuar con el legado. Estaban tanto entonces los de Israel, que es la capital de Samaria, y también estaban los de Judá, que es la capital de ¿quién? De Jerusalén. Nosotros podemos ver cómo el reino se empezó a dividir y ahora había un gran problema. Aleluya. Ahí déjame que ya se movió aquí. Oh, ya se movió. Muy bien. Ahora, capítulo 13. Dios envió un profeta desde Judá hasta Betel, donde Jeroboam estaba quemando incienso sobre el altar. Dios le ordenó a este profeta que hablara en contra del altar. El profeta con voz fuerte dijo: Altar, altar, Dios ha hecho que la familia del rey David nacerá un niño que se llamará Josías. Cuando él sea grande, matará a los sacerdotes que ofrecen incienso sobre de ti. También quemará sobre ti huesos humanos, para mostrarle a todo esto que esto es verdad. El profeta dijo que Dios daría una señal ese mismo día, y dijo: este altar será destruido, y las cenizas que hay sobre él serán esparcidas. Cuando Jeroboam escuchó lo que el profeta había dicho en contra del altar de Betel, extendió su brazo desde el altar y dijo: llévense preso a este hombre. Pero el brazo que había extendido se le quedó tieso y no pudo moverlo más. Además, el altar se hizo pedazos, las cenizas que habían sobre él se aparecieron. Así se cumplió lo que el profeta había dicho de parte de Dios. Entonces el rey le dijo al profeta: por favor, ora por mí a tu Dios, pídele que me sane este brazo. El profeta rogó a Dios y el brazo del rey quedó sano en ese instante. Entonces el rey le dijo al profeta: quiero que vengas a mi casa a comer, voy a darte un gran regalo. Pero el profeta le contestó: aunque me des la mitad de tu palacio, no iré, tampoco comeré o beberé en ese lugar, porque Dios me ordenó: no comas pan, no bebas agua, ni vuelvas por el mismo camino. El profeta se fue por otro camino distinto del que había usado para ir a Betel. En ese mismo tiempo vivía a Betel un anciano que era profeta. Sus hijos fueron y le contaron todo lo que el profeta de Judá había hecho ese día en Betel y lo que había dicho al rey. El anciano profeta le preguntó a sus hijos por cuál camino se había marchado el profeta de Judá. Luego les ordenó que alistaran su burro y que cuando estuvo listo se montó sobre el animal y se fue a buscar al profeta de Judá. Lo encontró sentado debajo de un árbol grande y le preguntó: ¿tú eres el profeta que vino de Judá? Y él contestó: sí, soy yo. Entonces el anciano le dijo: ven a mi casa y te daré de comer. Pero el profeta de Judá le contestó: no puedo volver contigo ni ir a tu casa. Tampoco puedo comer pan o beber agua en este lugar, porque Dios así me lo ordenó. El anciano le dijo: yo también soy profeta, y un ángel me dio este mensaje de parte de Dios. Lleva al profeta de Judá a su casa para que coman pan y beban agua. Y el profeta de Judá no sabía que el anciano mentía. Entonces fue con él, comió pan y bebió agua en su casa. Pero cuando estaban comiendo, Dios le habló al anciano profeta. Y luego el anciano le dijo al profeta de Judá:
Dios dice que tú desobedeciste sus órdenes, pues has vuelto y has comido y has bebido, cuando Él te había prohibido que lo hicieras. Por eso, cuando mueras, no serás enterrado en la tumba de tus antepasados. El profeta de Judá terminó de comer y de beber y el anciano profeta le preparó el burro. El profeta de Judá se fue, pero en el camino un león lo atacó y lo mató. Su cuerpo quedó tirado en el camino, pero el burro y el león permanecieron a su lado. Al rato unos hombres pasaron por allí, vieron el cuerpo del profeta tirado en el camino y al león a un costado. Entonces fueron a la ciudad donde vivía el anciano profeta y le contaron todo lo que habían visto. Cuando el anciano escuchó todo esto, dijo: Después el anciano dijo: Este es el profeta que desobedeció a Dios. Por eso Dios dejó que un león lo atacara, y esto lo ha despedazado y matado. Así se cumplió lo que Dios había dicho. Después el anciano profeta les pidió a sus hijos que le prepararan un burro, y que se fue a buscar el cuerpo del hombre muerto. Lo encontró tirado en el camino, y junto a él estaba el burro y el león. El león no se había comido el cuerpo del hombre muerto ni despedazado al burro. Entonces el anciano profeta levantó el cuerpo del profeta de Judá, lo puso encima del burro y lo llevó a la ciudad para llorar por él y sepultarlo. Lo sepultó en su propia tumba y allí lloró por él, gritando: Mi hermano. Después del anciano les dijo a sus hijos: Cuando yo muera, entiérrenme en la misma tumba donde estaba el profeta de Judá. Pongan mi cuerpo encima del suyo, porque todo lo que Dios le ordenó decir a este en contra de los pequeños templos de Samaria se cumplirá. A pesar de esto, Jeroboam no cambió su mala conducta. Al contrario, volvió a nombrarlos como sacerdotes a hombres del pueblo para que sirvieran en los pequeños templos de Samaria. Nombraba como sacerdote a cualquiera que quisiera servir a estos lugares. Esto hizo que toda la familia de Jeroboam pecara y por todo eso todos murieron. De esa familia no quedó nadie con vida. Vemos cómo en el comportamiento, ¿verdad?, de una persona puede afectar, o la decisión de una persona puede afectar a toda una generación. Y nosotros lo podemos ver porque el reino en este momento se está dividiendo, el reino en este momento está cambiando de dirección, y no era algo que tuviera que haber sucedido, ¿no? Sino que fue el resultado de cosas que no estaban dentro del plan original. Ahora, ¿quién dividió el reino de Israel? Quiero que sepas que a partir de la muerte de Salomón, ¿verdad?, se constituyó también la conclusión de la unidad de un reino o de un imperio. ¿Con cuál imperio? El imperio de David, ¿ok? Dividiéndose en dos reinos, ¿verdad? El de Israel, que agrupaba las tribus del norte y del centro, y con sus capitales en Siquem primero y luego en Samaria. Y el de Judá con todas las tribus del sur, teniendo a Jerusalén por capital. O sea que estamos hablando que un reino estaba conformado por 10 tribus, por así llamarlo, para hacer un poquito más cerrado, más concreto, y otro reino que estaba dividido estaba conformado por 2 tribus, ¿ok? Ahora, ¿qué es un reino dividido? Esto es un problema. Un reino dividido o un reino dividido es una casa, por ejemplo, una casa donde un padre y una madre están constantemente peleando y en desacuerdo. Podría ser el ejemplo de un reino dividido, donde los hijos no respetan a los padres y están insubordinados o están rebelados en contra de ellos de manera permanente, y donde el caos, donde el desorden, donde la falta de dirección, ¿verdad?, empieza a causar una división, ¿verdad? Y esta es anormal. Y entonces esto va encaminado ¿a qué? A desintegrarse. Y esto es lo que estaba sucediendo con el reino de los judíos, con los israelitas. Los problemas que estaban surgiendo en este tiempo estaban provocando un caos, un desorden, y el pueblo de Israel se terminó dividiendo. Y la división
fue algo que obviamente a Satanás le conviene, a Satanás le importa, ¿verdad? Que haya división, que haya malos entendidos, que haya peleas, que haya guerras, que haya muerte. Y lo mismo está sucediendo en las familias, ¿sabes? Las familias se están empezando a dividir, los papás se están empezando a enojar, los hijos empiezan a enojar con los padres, en las empresas funciona lo mismo, los empleados le tiran a los jefes le tiran a los empleados, y en fin, hay un desorden y hay un caos. ¿Por qué? Por tener el poder, por la ambición. Por eso es muy importante que tú y yo aprendamos a dirigirnos con sabiduría y pedirle al Espíritu de Dios dirección. ¿Para qué? Para que no nos suceda lo que le estaba sucediendo en este tiempo al pueblo de ¿quién? De Israel. El reino de Dios, ¿verdad? Es ¿para quién? Para los valientes. Ahora, quiero que sepas algo. Cuando nosotros estamos con Dios, no puede haber división. No puede haber división, no puede haber pelea, no puede haber. Pero ¿sabes qué sucede? A veces el hombre aprovecha los problemas y aprovecha las circunstancias de alguien más para sacar provecho para sí mismo. Así es, hay gente aprovechada, hay gente que abusa de las circunstancias, hay gente que utiliza a Dios para causar lástima, que utiliza a Dios para causar tristeza, para causar, pero primero Dios. ¿Sabes qué? Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios fuerte. Y si estamos pasando por alguna circunstancia, tenemos también que enfrentar y pasar esta circunstancia de la mano de Dios, pero no dando lástima, porque fuimos llamados a gobernar, fuimos llamados a tener autoridad, fuimos llamados a tener presencia, a ser llenos de su Santo Espíritu, a adorar, a alabar, a orar, a tener tiempos de ayuno. Fuimos llamados, ¿verdad?, a tener autoridad sobre la enfermedad, sobre la escasez, sobre el enemigo. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados hijos de Dios, y un hijo de Dios tiene beneficios y tiene también recompensa. Y esto estaba perdiéndose de vista en el pueblo de Israel. Y por eso empezó a causar división. Y vamos a ver, para cerrar con este capítulo, con esta lectura, el capítulo 14. Dice de la siguiente manera: en este tiempo se enfermó Abías, el hijo de Jeroboam. Entonces Jeroboam le dijo a su esposa: disfrázate para que nadie se dé cuenta de que eres mujer. Luego ve a Silo, a la casa del profeta Ahías, el que te dijo el mensaje que yo sería el rey de este país. Toma 10 panes, algunas galletas dulces, un frasco de miel y ve a buscarlo. Y Dios le dijo al profeta lo que había de responder cuando ella preguntaba por el futuro de su hijo. Cuando ella llegó, trató de hacerse pasar por otra mujer, pero Ahías escuchó sus pasos al llegar a la puerta y le dijo: entra, esposa de Jeroboam, ¿por qué tratas de engañarme? Tengo malas noticias para ti. Ve y dile a Jeroboam que este es el mensaje de Dios para él. Yo te elegí desde el pueblo para que gobernaras sobre Israel. Le quité el reino a la familia de David y te lo di a ti, pero tú no te has comportado como David, mi servidor, porque él obedeció mis mandamientos y fue muy fiel. Todo lo que hizo me pareció correcto. En cambio, tú te has comportado peor que todos los reyes anteriores. Te has fabricado dioses e imágenes de metal para hacerme enojar. Me traicionaste. Por eso te castigaré a ti y a tu familia. Voy a hacer que todos los varones de tu familia mueran, y no quedará ninguno de ellos con vida en Israel. Así como se barre el estiércol de los animales hasta que no queda nada, así haré desaparecer a tu descendencia. A los miembros de tu familia que mueran en la ciudad los comerán los perros, y los buitres se comerán a los que mueran en el campo. Yo soy Dios, y todo cuanto me he dicho va a suceder. Después Ahías le dijo a la esposa de Jeroboam: vete a tu casa, en cuanto entres a la ciudad el niño morirá. Entonces el pueblo de Israel llorará por él y lo sepultará. De la familia de Jeroboam, solo él será sepultado, porque solo él agradó a Dios de Israel. Después Dios repondrá en Israel un rey que acabará con toda la familia de Jeroboam, y eso sucederá muy pronto.
Dios hará sufrir a Israel así como la corriente de un río que arrastra un árbol. Como Israel ha hecho enojar a Dios al fabricar imágenes a la diosa Astarte, Dios lo abandonará, lo sacará de esta buena tierra que le dio en el pasado, y lo derramará hasta el río Éufrates. Todo esto pasará por culpa de Jeroboam, quien pecó contra Dios y también hizo pecar a Israel. Entonces la esposa de Jeroboam se fue, y en cuanto llegó a la ciudad de Tirsa y se enteró de la casa, el niño murió. Todo el pueblo lamentó su muerte y luego lo sepultaron. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta Ahías. Todo lo que Jeroboam hizo durante el reinado, incluyendo las guerras que ganó, está escrito en el libro de la historia de reyes de Israel. Jeroboam reinó 22 años, después murió y su hijo Nadab reinó en su lugar. Roboam, el hijo de Salomón, fue el rey de Judá. Tenía 41 años cuando comenzó a gobernar. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 17 años. Jerusalén fue el lugar que Dios había elegido para que adoraran. La madre de Roboam era amonita y se llamaba Naama. Los habitantes de Judá desobedecieron a Dios y pecaron mucho contra sus antepasados, y esto hizo enojar mucho ¿a quién? A Dios. Construyeron pequeños templos, hicieron monumentos con piedra y con madera en honor a la diosa Astarte, y lo colocaron no solo en un alto de unas colinas, sino también bajo los árboles grandes. Además, permitieron que se practicara la prostitución en esos lugares, y así siguieron la costumbre despreciable de las naciones que no obedecían a Dios y que él había expulsado del territorio israelita. Cuando Roboam empezó su 5º año de reinado, Sicac, el rey de Egipto, atacó a Jerusalén. Se llevó a los tesoros del templo y del palacio, incluyendo los escudos de oro que había hecho Salomón. Luego Roboam hizo un escudo de bronce en lugar de los de oro y los puso al cuidado de los oficiales que vigilaban la entrada de los palacios. Cada vez que el rey iba al templo, los vigilantes llevaban los escudos. Cuando regresaban, los ponían de nuevo en el cuartel. Todo lo que Roboam hizo está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Este rey, Jeroboam, siempre estuvieron en guerra. La madre de Roboam se llamaba Naama, que era amonita. Cuando Roboam murió, la enterraron en la ciudad de David, en la tumba de sus antepasados. Su hijo Abiam reinó en su lugar. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Aleluya. Nosotros estamos observando, ¿verdad?, cómo está sucediendo todo esto. Y el hecho de que el pueblo se haya dividido, ¿verdad?, tiene mucho que ver con el mal manejo o la mala dirección de todos ellos. Pero bueno, esto es lo que narra el libro de Primera de Reyes en su capítulo 12, 13 y 14. Aleluya. Quiero mandar un saludo rápidamente a Diana. Dios bendice tu vida, Diana. También veo que está conectado Laura del Valle. Dios bendice tu vida. Gracias por conectarte un ratito. Cada mañana estamos leyendo la Biblia. Edilberto Zavala, Dios bendice tu vida también. Que Dios te siga bendiciendo, que Dios te siga respaldando, que Dios te siga llenando de su presencia. Herminia Velarde, gracias por conectarte, hermana. También hermana Leonor, Ana Camacho, y por aquí se me está escapando, creo que Laura García, si no me equivoco. Gracias a cada uno de ustedes. Buscar el rostro de Dios cada mañana tiene que ver con un corazón dispuesto, pero no solamente dispuesto, también disponible. Aleluya. Que estos primeros minutos de cada día puedan ser dedicados al Señor y podamos estar en su presencia, aprendiendo, conociendo la Escritura. El propósito de Biblia con Café es únicamente uno: leer la Biblia en un periodo de un año. Y afortunadamente nos encontramos en el 46% del contenido de la Biblia. Nos falta la otra parte. Terminando el libro de Reyes, nos vamos a trasladar hasta el Nuevo Testamento y estamos alternando un libro y un libro. Y de esta manera estamos avanzando. Dios bendice sus vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú estás con cada uno de nosotros, Señor. Porque nos bendices, porque nos respaldas, porque nos fortaleces, porque tú te levantas cada mañana con nosotros, Padre. Con Laura del Valle, Señor. Con Laura García, Señor.
Gracias, Padre, también por la vida de Edilberto Zavala, Señor, de Herminia Velarde, de Leonor, de Ana Camacho, Señor, de Diana. Gracias por Emilio Maldonado, Señor. Bendícelos, Padre. Fortalécelos en la salud, en las finanzas. Bendícelos en todo tiempo, Señor. Que tu presencia, que tu amor y que tu poder reposen sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Mi nombre es Isaac Valdés. Soy pastor de Ministerios Kairos Toluca y esto es Biblia con café. Nos vemos mañana a las 7 a.m. No se olviden de compartir este video a través de sus redes sociales y en la descripción de este mismo video colocamos un número de cuenta. Si está en tu corazón ser de bendición para este ministerio, lo puedes hacer a través de transferencias o depósitos al número de cuenta que nosotros agregamos al final de esta descripción. Dios bendice tu vida. Hasta mañana.